están mis hermanos? Que el Señor les bendiga, que sea la gracia de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares y que sea el Espíritu Santo ante todas las cosas tomando control de este tiempo de nuestras vidas. Que podamos disfrutar este tiempo delante del Señor, sobre todo entendiendo que es un tiempo donde tomamos del refrigerio del Señor y sobre todo donde recibimos su palabra, recibimos su consejo y sobre todo recibimos su guía. Seas bienvenido en esta noche, en esta mañana, en la hora que tú recibas la palabra y que juntos, porque también yo recibo la palabra, recibamos juntos la poderosa y santa palabra de Dios. Antes de entrar a la lectura bíblica, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo tomando control de este mensaje, que sea Dios hablando, que sea Dios moviéndose a través de la palabra. Padre de los cielos, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, por este día. Y gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito Padre, santificado es tu nombre, digno eres tú de gloria y de honra, Señor. Padre, que seas tú propicio en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, de antemano que seas tú hablando a través de mi vida, que no me dejes hablar a mí. Padre, yo en mis fuerzas de mi carne no tengo nada que aportar a lo que tú, Señor, quieres hablar a tu pueblo, Señor, sino que es tu palabra. Haz a un lado el yo, haz a un lado el ego, haz a un lado, Señor, todo lo personal mío y que solamente emane lo tuyo, papá. Yo reconozco mi torpeza, reconozco mi bajeza, también reconozco, Señor, que no soy suficiente, Señor, para poderlo hacer. No por inteligencia, no por adiestramiento, no por sabiduría humana, papá, sino por la pura misericordia es que hoy nos acercamos a ti. Y si hoy, Padre, transmito la palabra, no es porque creas saberlo todo, Padre, porque nada sé, sino porque entiendo, Señor, que es tu palabra, Señor, la que se transmite y eres tú el que quiere hablar. Señor, usa mi vida, toma control de mi vida. Padre, vaso en tus manos soy, Señor. Abre mis ojos, abre mis oídos, porque también yo voy a recibir la palabra. Y abre los oídos de tu pueblo. Tú sabes a quiénes tiene que llegar la palabra, Señor. Perdona aún el pecado de tu pueblo, el pecado de tu iglesia, Señor. Y aún mira, Señor, el corazón, examínanos. Mira si estamos, Señor, en camino de perversidad y guíanos al camino eterno. No nos dejes, Señor, andar en nuestros propios caminos, sino que nos ayudes a caminar, Padre, en tu verdad. Necesitamos caminar en tu verdad. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Habla, Señor, que te oímos. Danos oídos para oír y corazón para obedecer. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, yo tenía la intención de la palabra que se va a dar en este día, unirla a la serie que se está empezando que se llama Dios, lo que Dios verdaderamente ve. Yo le consideraba parte de lo que el Señor quería hablarnos, pero este es un tema muy aparte que se debe tomar en serio. Y esta serie de lo que Dios verdaderamente ve sí se va a continuar, si así el Señor lo quiere. Hace un tiempo ya había hablado de lo que el motivo real del por qué hacemos las cosas, que más o menos va por ahí mismo. Había una urgencia que tenía en mi corazón de hablar esta palabra. No sabía si lo iba a hacer en estos días por las ocupaciones que nosotros estábamos teniendo. Bueno, no hemos tenido, eh, no hemos tenido absolutamente ninguna disposición como para hacer el trabajo que nosotros estamos haciendo. Así que esperando para ver qué sucede, no me he movido. Sin embargo, el Señor pone urgencia con esta palabra. Esta palabra ya está hablada desde el día jueves. Y, y es un tema que el Señor me hizo caer en cuenta por todo lo que está aconteciendo en el mundo, por todo lo que está pasando, por lo que está acarreándose mis hermanos.
Y yo creo que de parte del Señor, el Señor quiere que recibamos esta palabra. Soy también el primero que necesita escuchar esta palabra. Y la palabra está escrita en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 13 al 14. La palabra del Señor dice de esta manera: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Que Dios nos ayude a través de esta palabra y que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda buena hora. Siempre es necesario recalcar, mis hermanos, con respecto a la seguridad de salvación, que nunca la palabra de Dios habla de que se puede perder la salvación. De hecho, la palabra del Señor más que nunca afirma que un creyente que ha nacido genuinamente de Dios ha nacido para siempre. Debemos tomar en cuenta que una persona que ha aceptado al Señor Jesucristo y ha sido sellada por el Espíritu Santo nunca más es quitada del camino. Dios no está salvando para hacer perder a nadie. Dios no está diciéndote hoy eres hijo, mañana ya no eres hijo. Hoy eres parte del reino y mañana ya no eres. Dios no juega de esa manera. Dios deja en claro que si una persona no camina en el camino de Dios y no es salva, no es porque perdió su salvación, sino porque nunca la ha recibido. No es una afirmación solamente mía, sino de muchos grandes siervos de Dios. Pero que sea el Espíritu Santo haciéndote entender. La importancia de esta palabra, y lo digo, es porque muchas veces este contexto bíblico se usa mucho para afirmar que la salvación se puede perder. Y muchas veces dicen, no, es que tenemos que esforzarnos para entrar en la puerta estrecha, porque si no entramos a la puerta estrecha perdemos la salvación y vamos a perder la vida eterna, ya no vamos a ser salvos si es que no entramos por la puerta estrecha. Y la palabra ni siquiera va por ahí. Hay una cuestión bien clara que el Señor Jesús deja en claro en Juan 10, que dice claramente la palabra: Yo conozco a mis ovejas y las llamo por su nombre, y me oyen y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las apartará de mi mano. Todo aquel que es nacido de Dios y ha sido sellado por el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo, escogido por Dios, salvado a través de la sangre de Cristo Jesús, y está en un proceso de santificación hasta el día de Jesucristo. Entonces, todo aquel que ha nacido genuinamente, esto hay que dejar claro, genuinamente, no puede perderse, ni tiene la oportunidad de perderse. ¿Por qué? Porque la obra la hizo Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué esta palabra y cuál es el contexto del por qué se está dando esta palabra? Mis hermanos, y esta es un poco la parte seria. Yo creo y en mi corazón sé que todo aquel que es nacido de Dios, mis hermanos, que todo aquel que es sellado con el Espíritu Santo como quiera va a entrar a la puerta estrecha. Sabemos que la puerta estrecha es la puerta angosta donde el espacio es tan reducido que solamente se puede entrar ligeramente y se entra con las justas. Por ende, es una puerta que se entra con mucha dificultad. Dios nunca acepta ni aceptará del hombre un esfuerzo personal. Si nosotros nos esforzamos o hacemos algo para el Señor, es fruto de lo que Él ha hecho por nosotros. De hecho, es Dios quien pone el querer como el hacer. Nosotros no nos podemos acercar a Cristo si el Espíritu Santo no nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no nos podemos acercar a Dios si Dios no nos ha convencido de nuestra necesidad por Él. Es Dios quien convence. No somos nosotros los que nos convencemos, solo decimos, no, yo decido por el Señor Jesús porque me di cuenta. No es que tú no te diste cuenta, el Señor se reveló a tu vida. Entonces, estamos dentro y estamos por la puerta estrecha no a causa
de lo que nosotros logremos, sino por causa de lo que Él logró. Ahora, ya entrando en detalles, y esto es el mensaje, siempre digo que, siempre digo generalmente que yo no me voy a demorar, que esos son mensajes cortos. De hecho, de la manera como yo les veo, a veces los mensajes se hacen cortitos, pero una vez que el Señor toma, a veces, les digo sinceramente, me puedo alargar una hora y media, 1 hora, 10 minutos en un mensaje pequeño, porque no soy yo el que está transmitiendo la palabra, sino el Señor. Entonces, a veces no está en mi disposición demorarme tanto, pero que sea lo que el Señor quiera comunicar, mis hermanos. ¿Cuál es el mensaje y cuál es el meollo del por qué es esta palabra? Mis hermanos, cuando empezamos el 2024, nos hemos dado cuenta que las situaciones, mis hermanos, se han puesto mucho más incómodas. Hemos empezado una era donde, mis hermanos, la ansiedad se ha convertido ya en la enfermedad del siglo. Por las situaciones tan complicadas que se han estado viniendo, tanto económicas, personales, emocionales, sea lo que suele, cada uno de los que estamos pasando en este mundo de una u otra manera está sufriendo de ansiedad. Y yo recuerdo que se ha convertido en los temas más particulares. De hecho, estos últimos días se ha estado hablando mucho de la ansiedad. Y es que la situación que se han estado presentando en estos días, lo que escuchamos, lo que estamos viviendo en los diferentes lugares donde vivimos, se ha hecho tan fuerte, mis hermanos, que se ha hecho más complicado el tratar de estar en paz o el tratar de vivir en tranquilidad. Cada vez nos damos cuenta que se ha hecho mucho más duro, mis hermanos, mantener la calma sobre situaciones que desde ese tiempo empezaron a arrancar pesadas, muy pesadas. Y mis hermanos, nos estamos dando cuenta que esas situaciones se están acrecentando más, están creciendo. Yo, como les digo, mis hermanos, y creo yo en el Señor, todo aquel que es nacido de Dios y todo aquel que tiene a Jesucristo en su corazón, entra porque entra a la presencia de Dios. Pero hay una cosa que el apóstol Pablo decía claramente en el libro de Hechos: es necesario padecer para entrar en el reino de los cielos. El apóstol Pablo lo dijo después de haber sido apedrado en un lugar, después de haber predicado la palabra de Dios y, y fruto de los judíos que no querían que la obra de Jesucristo se extendiese en otras naciones, lo seguían, metían engaño a los pueblos, y entre esos pueblos donde él predicó, el apóstol Pablo fue apedreado. Y vemos a un apóstol Pablo que después de haber recibido las apedradas dice lo que dice: es necesario que por muchos padecimientos entremos al reino de los cielos. Y hoy nos suena duro, mis hermanos, porque si nosotros nos ponemos a analizar, si nosotros nos ponemos a ver, mis hermanos, todas las cosas que están aconteciendo, cada vez es mucho más difícil, es mucho más complicado hablar del Señor. Es mucho más difícil comunicar la palabra. Cada vez los corazones se han vuelto mucho más duros. Podemos decir que en parte es por el mal testimonio que como iglesia hemos dado, pero también, mis hermanos, es por los avances que el mundo se están dando. Cuando dice la palabra que el amor de muchos se enfriará, estamos viendo que cada vez más el egoísmo, el yo, está tomando más fuerza. Cada vez más la gente tiene la mente tan distorsionada. Imagínense todas las cosas que yo he estado escuchando por noticias que es para helarse, mis hermanos, lo que está pasando en otros países. Y les digo honestamente que son cosas donde el Señor está apretando con la iglesia. En el tiempo atrás, y creo que esto alguna vez yo lo hablé
en la prédica de lo que se refiere a que lo que Dios verdaderamente ve, tocaba una situación donde yo estaba hablando de cómo ahora la iglesia se ha acomodado tanto que cuando pasó lo del asesinato de este activista cristiano, cuando sucedió lo del asesinato de este varón, la mayoría de la iglesia se paralizó. Lamentablemente nosotros tendemos mucho a idealizar a las personas, y este varón, después de que lo asesinaron, lo idealizó la iglesia en gran manera, dijeron este varón de Dios y poco más, y poco más y hacían lo que la iglesia católica hizo con Pedro. Le canonizan, prácticamente ya estaban canonizándole a este varón. Porque tendemos a ser así, nosotros estamos viendo o juzgamos por las obras, por las cosas externas, y a veces tienen que pasar circunstancias de situaciones para despertar. Si bien es verdad que en un aspecto sí estuvo un poquito mal el haberlo idealizado demasiado, pero yo, mis hermanos, vi esto como una parte donde el Señor estaba llamando a la iglesia a sacudirse. Por mucho tiempo, y una de las cosas que también pasó es que la iglesia decía, pero es que somos hijos de Dios, pero ¿por qué nos pasa esto? Es que estamos buscando el bien para la humanidad y la humanidad nos quiere tratar así, nos quiere perseguir. Y estamos en un tiempo donde la iglesia se escandaliza por ser perseguida, pero en el tiempo antiguo ese era el pan de cada día. Yo les digo sinceramente, yo no me jacto de decir, no es que, bueno, qué valiente soy y nada por el estilo. Porque seamos sinceros, si nosotros nos tuviésemos que enfrentar a esa situación, tembláramos, tuviéramos miedo. Porque son cosas de las que nosotros no estamos acostumbrados. Nos hemos acostumbrado tanto, mis hermanos, a que todo sea livianamente. Muchas iglesias han enseñado que el cristiano está llamado a la prosperidad, a ser una persona próspera, a estar por encima, y tantas falsas enseñanzas donde han enseñado que el cristiano está llamado a ser el que gobierne el mundo y poco más, y que el mundo debe postrarse ante el cristiano. Y mis hermanos, y de tanta cosa que se abombó la iglesia de esos mensajes, la iglesia ha malentendido lo que significa caminar en el Señor, lo que significa caminar en los caminos de Dios. A veces nosotros pensamos que lo que hacemos es lo que va a hacer que Dios nos mire con agrado y no lo que Él hizo por nosotros. Mis hermanos, a nosotros, humanamente hablando, no nos gusta que alguien haga algo por nosotros. Si hace algo bueno, que Dios le bendiga, agradecidos, pero siempre hay un aspecto en el ser humano que quiere siempre depender de lo que uno puede hacer y nunca va a aceptar que otro haga por esa persona. Si yo quiero salir adelante, si yo quiero ganarme algo, yo me tengo que esforzar para yo sentirme bien conmigo mismo, saber que soy útil. Sin embargo, cuando se trata de la salvación y de la obra de Dios, no es algo que nosotros podamos decir, no es que yo deba aportar algo para ganarme el derecho. Mis hermanos, Jesucristo desde un comienzo sabía que el hombre no tenía entrada a la presencia de Dios. Y por eso el Señor envía a su Hijo por nosotros. Yo, mis hermanos, no me voy a cansar de hablar esto porque lamentablemente nos debemos recordar esto. Mis hermanos, nosotros estamos en una carne que constantemente duda. A veces, mis hermanos, decimos, no es que estamos seguros. Vienen momentos en los que a veces nos pasan circunstancias, nos pasan situaciones en las que llegan momentos en que sí dudamos. Y es necesario constantemente recordar esto. Me van a escuchar hasta el cansancio y repetir lo mismo, mis hermanos. Cuando una persona aceptó al Señor, esa persona está segura en Cristo, nadie le puede apartar de su mano. Cuando esa persona ha sido sellada por Dios, nadie le puede quitar la salvación, no la puede perder porque no la ganó. Y Dios no te dice que tienes la opción de perder la salvación, no, nunca te dice eso. Antes bien, todos los que han sido regenerados en el Señor son regenerados por Él y para Él.
y hay una obra constante en nuestras vidas que la va a terminar, como dice en el libro de Filipenses 1:6. Ahora, yo les dije sinceramente que todo aquel que es nacido de Dios, mis hermanos, va a entrar por la puerta estrecha. Ahora, ¿qué significa entrar por la puerta estrecha? Y aquí es donde vamos a ser un poquito más serios. Mis hermanos, como yo les conté al comienzo, estamos viendo que las situaciones se han hecho más pesadas. Aquí en el Ecuador estamos viviendo situaciones que han entrado un poquito en temor con respecto a lo que están pasando con los gobiernos y sobre todo con la actitud del pueblo. No solamente está pasando aquí en el Ecuador, está pasando en otros países. El aumento de la violencia, el aumento del desempleo, el aumento de tantas cosas que ha estado llevando al hombre a sentirse en gran manera abrumado. Nunca creo que en este tiempo la gente no se ha sentido tan abrumada como en este tiempo. Y mis hermanos, estamos sintiendo un peso tan grande en estos tiempos por las situaciones duras. Uno dirá, pero es que está en Cristo, no siente esa situación. Tal vez hay personas que por la gracia del Señor están viviendo sus vidas cómodas, pero sin embargo también hay otro tipo de luchas, hay otro tipo de cosas con las que uno lucha diariamente, mis hermanos. Y en este tiempo el Señor va a traer un despertar a la iglesia, como nunca antes. Pero ¿cómo va a ser ese despertar? ¿Cómo va a ser ese despertar? ¿Cómo va el Señor a despertar a la iglesia? A veces pensamos que la iglesia va a ser despertada como un chisquido de dedos y que ya la iglesia automáticamente va a ser convertida. A veces nosotros estamos esperando que Dios nos convierta sin pasarnos por el dolor, sin pasarnos por el fuego. A veces nosotros esperamos que nos avivemos o nos despertemos sin necesidad de pasar por el proceso, sino que Dios solo chisque los dedos y automáticamente nos convertimos. Pero mis hermanos, Dios nunca deja a la iglesia sin procesos y a veces son cosas que nos guste o no debemos aceptar. Dios nunca dejará a la iglesia sin procesos. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ha recibido al Señor, aunque no pierde su salvación, tampoco va a salir de los procesos. Posiblemente la vida cristiana es la vida más probada que nosotros tenemos. Y les digo, todo el que es nacido de Dios tiene necesariamente que ser probado. Tiene que ser pulido, tiene que ser pasado por el fuego. Y eso es algo que queramos o no queramos, vamos todos que tener que pasar. No hay cristiano, les digo sinceramente, que no sea pasado por el fuego. Aunque hay momentos en los que uno dice, ya Señor, bájale la llama. Está demasiado caliente, Señor, no soporto. Pero muchas veces el Señor permite las cosas con la intención de formar el carácter. Y he aquí el por qué este tema, mis hermanos. Dios nos dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Ahora, ¿qué implica pasar por la puerta estrecha? Y esto es lo que el Señor me hacía quedar en cuenta. Dios va a empezar a apretar, mis hermanos, con su iglesia. ¿Por qué razón? Porque Dios salvó a esa iglesia no tanto para que la iglesia no vaya al infierno y vaya al cielo. Hay cosas que la iglesia de Cristo debe desligarse y debe soltar y debe cortar de raíz para que pueda entrar por la puerta angosta. Dios va a llevar y está desde ya empezó esto, mis hermanos, y está empezando. Donde el Señor está empezando a oprimir, no en el sentido de opresión como cuando se habla de opresión demoníaca ni nada por el estilo, sino de empezar a angostar más el camino. Porque el Señor lo que quiere lograr con eso es desprenderte de lo que ya no debes tener. Mis hermanos, hay cosas que nosotros pensamos que por nosotros, por nuestro ego, por el brillo que nosotros tenemos,
Hay cosas que nosotros queremos llevarnos, no queremos soltar. Y Dios nos va a llevar a una situación en la que nos va a obligar a soltar todo eso. Dios no va a perder a ninguno de los que le ha salvado, pero a los que salvó los va a meter de la manera como el Espíritu Santo llamó, en santidad, con la imagen del Hijo, desprendidos del mundo. Y mis hermanos, lo que hoy en este tiempo estamos viviendo, lo que en este tiempo estamos pasando, va a hacer que sucedan dos cosas en el pueblo de Dios, en la iglesia. Uno, y esto es específicamente lo que habló el pastor Spurgeon acerca de las pruebas, que también eso lo hablé en el tema anterior con respecto a lo que es de lo que Dios mira verdaderamente. Dios manda avispas, y esas avispas van a picar no solamente al pueblo de Dios, sino también al mundo. O sea, van a ser tiradas las avispas, son tiradas las avispas. La diferencia es que las avispas que nos pican a nosotros nos llevan de una manera a correr a Dios. Porque cuando una persona es nacida de nuevo y tiene el Espíritu Santo, olvídense que se puede apartar de Dios. No puede, no se puede apartar. Una vez que entraste en la naturaleza de Dios, aunque tú estás luchando con tu naturaleza humana, tú no te puedes apartar de Dios, aunque lo intentes. El Espíritu Santo va a llevar una constante comunión, y les digo que las circunstancias que se vuelvan pesadas en este tiempo van a obligar a que la gente se disponga a doblar rodillas a la presencia del Señor de todo corazón, de tal manera de que van a tener que desprenderse de cosas que se han aferrado a este mundo. El mundo va a empezar a hacérseles incómodo. El mundo va a empezar a hacerse incómodo, mis hermanos. Hay cosas que nosotros como humanos anhelamos, y sí, no es malo. Nosotros estamos con mi hermano orando por una casa. No es malo. Pero al punto al que yo voy es que el Señor no nos quiere anhelantes al mundo, no nos quiere aferrados al mundo. Se nos ha enseñado tanto, y en este tiempo donde todo donde el materialismo reina, se nos ha enseñado que una persona, un cristiano próspero, es una persona que tiene bienes materiales en cantidades. Y hay muchos cristianos que están atrás de los bienes materiales, que están atrás de los bienes que se les puede dar. Hay muchos, mis hermanos, que no son verdaderamente nacidos de nuevo, que se les ha traído a la iglesia específicamente por las promesas que Dios le puede hacer, que te va a dar una mejor vida, y todo apuntando al mundo, todo apuntando a lo que vas a recibir en este mundo, todo apuntando incluso a la promesa de que no te irás al infierno. O sea, mi beneficio personal, el beneficio que yo voy a recibir. Cuando nosotros entramos a la vida cristiana, esto es una demanda de irse negando constantemente, mis hermanos. Irse negando. Y si tú naciste de nuevo, el Señor, te digo, te va a llevar hasta un punto. Por Dios, no esperemos que llegue ese punto, sino que rindámonos voluntariamente a Dios. Muchas veces nosotros estamos esperando que Dios nos procese, que Dios haga algo en nosotros, pero cuando Dios las hace, mis hermanos, después decimos, ¿por qué no pusimos de parte? ¿Por qué lo que tenía que hacer no lo hice? Mis hermanos, para yo entender muchas cosas en el Espíritu, para yo verdaderamente rendirme al Señor, tuve que pasar dolor. Tuve que pasar por mucho sufrimiento. Muchas veces por no rendirme a tiempo. Mis hermanos, no esperemos que tenga que el Señor apretarnos más y apretarnos y apretarnos y apretarnos hasta que te llegue al punto de que te tires al suelo del cansancio y del dolor extenso que vas a recibir si no te quieres rendir al Señor. Porque si tú has nacido de nuevo, como quiera, el Señor te va a llevar a su presencia. Aunque si es a carreras porque te sometiste, sí tiene que ser a rastras. Porque Dios no va a perder lo que el Señor ha salvado. Pero mis hermanos, va a llegar un momento donde Dios va a exprimir y va a sacar todo lo que ya no tiene que estar en tu vida.
Y vas a tener que llegar a un punto en que te vas a tener que desligar de aquello que Dios no quiere en tu vida, para que tú puedas pasar por la puerta angosta. Porque con tu yo, con las cargas, con las cosas que quieres para tu vida, con los pecados y con todas las cosas que llevas en los lomos, no vas a poder pasar por la puerta estrecha. Dios te va a tener que llevar un proceso en el que para que puedas entrar, y Dios te empuja y te empuja y estás tan apretado de las cosas, y vas a tener que llegar a un punto en que vas a tener que tirar la maleta y tirar todas las cosas que querías cargar y llevar, y que Dios no quiere. Tendrás que soltarlas y tirarlas en el camino para poder pasar por esa puerta. Pero vas a entrar porque el Señor te va a llevar. Te digo, no esperes, no esperemos a que Dios nos tenga que pasar por la puerta con dolor. Porque si Dios se dispuso con nosotros a hacer la obra, lo va a hacer, porque lo va a hacer. Si Dios ya te salvó, como quiera te va a llevar al proceso de santificación, y Él va a terminar contigo la obra, aunque sea haciéndote pasar por mucho sufrimiento, aunque tengas que ser vapuleado si es necesario, para que tú puedas entrar a la puerta angosta, para que tú llegues al reino de Dios, para que el Espíritu Santo en ti cumpla la obra la cual Él ha sido sellado en tu vida y en cual está morando en ti. Porque no va a dejar esa obra a medias, no se va a quedar a medias. Estamos viendo, mis hermanos, la actitud del pueblo de Israel con las naciones por las circunstancias de lo que está pasando en Palestina. Estamos viendo que muchas son las masas, mis hermanos, que se están uniendo a favor de Palestina, considerando a la Palestina una heroína. Yo no estoy diciendo que no, es que está mal, que es que apoyen a Israel ni nada por el estilo, porque también lo que Israel está haciendo es repudiable. Lamentablemente, mis hermanos, no hablo por todo el pueblo de Israel, sino hablo específicamente de los que son líderes. Porque también hay en Israel un pueblo que está doblando rodillas, como también en Palestina un pueblo que dobla rodillas, como en el mundo hay un pueblo que está doblando rodillas a la presencia de Dios. Sin embargo, mis hermanos, estamos viendo que cada vez la oposición por el Señor es mayor. Mis hermanos, cada vez la oposición por la palabra es más grande. Yo me asusté porque a un varón que estaba protestando justamente por lo que Israel estaba haciendo a Palestina, le estaban contando de cómo los cristianos eran masacrados en el África. Y de hecho, lo que los cristianos en África estaban viviendo es mucho más horrendo, mucho más horrible. Mis hermanos, se hablaban de cosas horrorosas que este grupo de Hamas le había hecho a los jóvenes que fueron secuestrados por parte de este grupo. Mis hermanos, es poco para lo que muchos del pueblo de Dios sufrieron. Y sin embargo, muchos de estos protestantes consideraban a los cristianos como poca cosa, como perros. Y a veces un perro valía más que un ser humano. Mis hermanos, hasta este punto está degradada la mente de la humanidad, donde un animal vale más que una persona. Mis hermanos, hay gente que dice, prefiero que me maten a mí que le maten a un perro, porque piensan que el perro vale más. Mis hermanos, hasta ese punto está degradada la humanidad, donde la gente piensa que una relación entre hombres es mejor o más valedera que una relación heterosexual. Mis hermanos, hasta ese punto está la humanidad dañada. La humanidad está dañada, que muchos celebran y muchos brincan el asesinato de un activista. Y no estoy tirándole flores a este varón, mis hermanos, ya ni siquiera me acuerdo el nombre. No le estoy tirando flores. Pero es hasta ese punto de cómo está la humanidad. Y mis hermanos, la única forma y el único remedio que nosotros tenemos es volvernos a los pies de Cristo, al molde original con el que el Señor nos llamó. Tú no puedes entrar por el camino angosto con tus moldes. Es un engaño predicar a la iglesia que tienen que entrar por el camino angosto con sus moldes, con sus fuerzas, porque eso es querer entrar por sí mismo. Eso ya es cargar una maleta, no vas a poder entrar.
Es mucho más fácil entrar por el camino angosto. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza carnal está ligada solo a hacer lo malo. Es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Es mucho más fácil hacer las cosas malas porque nuestra naturaleza está constantemente llamada a hacer lo malo todo el tiempo. Pero hacer lo bueno delante del Señor no, y cada vez es mucho más difícil. Mis hermanos, solamente hacer algo bueno en estos días, mis hermanos, se ha vuelto una forma de crítica, de señalamiento. Hoy en día es mucho más complicado. Y el punto al que el Señor te quiere llevar es que es el tiempo de volver el corazón al Señor, de corazón. No vamos a poder entrar por la puerta estrecha, mis hermanos, con las cargas del yo en nosotros. No vamos a poder. No vamos a poder entrar por la puerta estrecha con las cosas que tenemos de más. Dios va a empezar a apretar con su pueblo y la única manera es que te despojes y la única manera es que te rindas. Que te rindas de corazón al Señor y te sometas a tu voluntad, porque cuando ya el ego, el yo, la carga de todo lo que está en tu vida que no le corresponde a Dios es quitada de ti, tú entras ligero, porque ya no tienes más carga que llevar sino la carga de Cristo. Y mis hermanos, Dios va a empezar a llevar a ese punto. Esta palabra me habían quitado desde el día jueves. Y les digo sinceramente que si el Señor habla esto es porque el Señor lo va a hacer. Ya lo está haciendo. Va a llegar un momento en donde los que son de Cristo, verdaderamente por esa presión que se les va a poner, mis hermanos, van a tener que tirar las caras y las van a tirar y se van a rendir al Señor. Pero aquellos que no son, sencillamente se saldrán y se irán directamente para la puerta ancha, porque nunca fueron del camino, porque no pertenecían al camino. Y aquí el Señor empezará a hacer mucha división entre el pueblo que es y el pueblo que no es. Mis hermanos, los tiempos que están por venir van a empezar a hacer división entre la que es la verdadera iglesia de Cristo y la que no es iglesia. No es que si perseveras te salvas y si no perseveras te pierdes, no. El que es genuinamente de la iglesia perseverará hasta el fin y el que no es de iglesia no perseverará, así de sencillo. Porque quien te hace perseverar es Cristo. Quien te hace perseverar en ti es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que mora en ti te va a llevar hasta lo último. No eres tú. Pero te hago entender algo y yo me quedo, por ejemplo, cómo ha sido la vida de Esteban. Y mis hermanos, es tiempo de entender que Esteban no era una persona que era tan tenaz con el Señor que, parecía un ángel. Porque como nosotros tenemos la costumbre de idealizar a las personas como que si son las personas las que hicieron todo eso, entonces queremos decir, Señor, hazme como Esteban, hazme como como este otro. Y no saben los procesos que ellos vivieron para que el Señor los convierta en eso. Y yo sinceramente creo que para que Esteban llegue a ser un hombre como el que fue, Dios le procesó hasta el punto que lo mató en la carne. Lo procesó tanto que lo mató en la carne. Y así Esteban, cuando él se presentó, era como un ángel del Señor, ya estaba muerto. O sea, antes de morir apedreado, él ya estaba muerto su yo. Por eso él no le importó dar su vida. Muchos de los que dieron su vida por el Señor ya estaban muertos a sí mismos, mis hermanos, para ser echados al fuego. Y cuando ellos fueron quemados, ellos prácticamente decían como Spurgeon, abrazaban la hoguera, sabiendo que su hora llegaba, no resistían la muerte. Muchos de los que fueron torturados y asesinados no ponían resistencia. Ya estaban muertos a sí mismos. O estaban ya en proceso de morir a sí mismos. Estaban totalmente negados.
Una enseñanza tremenda que nos da, por ejemplo, los libros del Pentateuco es con José, que él le dijo al pueblo de Israel que ciertamente el pueblo saldría, y él pidió que llevaran sus huesos. Y si tú te pones a pensar, el único que pasó todo el desierto sin quejarse, el único que pasó el desierto sin estarse quejando, sin estar murmurando en contra de Dios, sin quejarse del calor del sol, sin pelear con los hermanos ni nada, fue José, porque ya estaba muerto, ya era solo huesos. Y mis hermanos, no fue por nada que el Señor ponía esta predica de niegues a sí mismo. Es necesario que nos neguemos. Es necesario que tengamos un corazón dispuesto para Dios, un corazón que se disponga genuinamente para el Señor hasta las últimas consecuencias. Y no lo puedes hacer por ti, entiéndelo. Solamente Dios te puede disponer el corazón y necesitamos rendirnos, necesitamos ya despojarnos de nosotros mismos. Decirle, Señor, reconozco que yo no puedo, que no está en mis fuerzas, no está en mis manos. Eres tú el que hace la obra. Y dejar de pelear con Dios por tratarle de demostrar a Dios lo que yo puedo hacer, porque no tenemos nada que presentarle a Dios. Y lo vuelvo a decir, Dios va a llevar a un punto donde la iglesia va a tener que rendirse de todo corazón al Señor, pero Dios no va a hacer perder a nadie. Ninguno de los que el Señor salvó se va a perder. Ninguno de los que el Señor selló se va a perder. Pero si Dios tiene que pasar por un proceso doloroso, por un proceso difícil, para matarte el yo, lo va a hacer. Porque el tiempo ya está premiando y estamos entrando ya a su venida. El pastor Radamés decía que como quiera Dios logrará su obra. Pero ¿para qué esperar a que Dios logre su obra si podemos disponer el corazón? Esto no es cuestión de estar dispuestos cuando el Señor ya nos disponga en los días finales o esperar que nos den profecía. Es estar dispuesto desde ya. Y si tú no tienes la disposición en tu corazón, pídele al Espíritu Santo que te disponga. Pídele al Espíritu Santo que se disponga en ti y te disponga. Pídele a Dios que se disponga en tu vida y te disponga. Porque si Dios no se dispone en ti, tú no te vas a disponer porque Él no te va a disponer. La obra es de Dios. Por ahí también empieza el uno negarse a uno mismo. Mucha gente que dirá, pero no, es que, ¿cómo yo le voy a pedir a Dios que Él me haga a mí? Yo me tengo que esforzar. En parte puede decir que sí. Pero Dios no quiere tu esfuerzo, Dios quiere tu vida. Hay veces que nosotros nos esforzamos en hacer cosas que Dios no nos ha mandado hacer. Y es mucho más difícil oír la voz de Dios y obedecer que el esfuerzo que nosotros hacemos desgastante, el esfuerzo humano desgastante que nosotros hacemos. Es más difícil obedecer a Dios, oír la voz de Dios y obedecer, porque implica negarse. Es mucho más difícil que el esfuerzo que nosotros hacemos, porque el esfuerzo te va a implicar que hagas una medida de lo que a ti te gusta hasta lo que a ti te gusta. Pero en el Señor ya te implica una negación, despojarte de algo o despojarte de mucho. Y eso no nos gusta. Pero si Dios nos tiene que llevar a eso, Dios lo va a hacer porque Dios no va a perder a sus ovejas. Si Dios te selló, y te digo en el nombre de Jesús, si Dios a ti te selló para Él, tu vida está segura en Cristo. Déjame decirte que como quiera Dios te va a hacer pasar por la puerta angosta, aunque tenga que hacer llorar, aunque te tenga que hacer pasar por mucho dolor y mucho sufrimiento con tal de que pases. No esperes a que llegue eso. De corazón disponte y pídele a que el Señor te ayude. Porque va a llegar un tiempo en que el Señor lo va a hacer. Padre de los cielos, te damos gracias por esta palabra, Señor. Y gracias por tu Espíritu Santo y gracias, Señor, porque tú hablas, Señor, a través de esta palabra. Yo te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos perdones, que perdones nuestras iniquidades, nuestros pecados, que perdones, Señor, las veces en que no nos hemos querido rendir voluntariamente, papá. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús.
porque tú verdaderamente, Señor, guardarás, Señor, hasta el último de tus ovejas que tú sellaste, Señor, y los que tú seguirás sellando hasta el día de tu venida, Señor, hasta el día que tú vengas por los tuyos, Papá de los cielos. Pero tú, Padre, Señor, avisas y adviertes, Señor, porque, Padre, tú avisas una obra. No permitas que seamos rebeldes, Señor, y después de esperar a que seamos procesados con dolor por no haber escuchado a tiempo, papá. Ayúdanos. Ayúdanos porque reconocemos que somos rebeldes, papá. Reconocemos, Señor, que nosotros, Señor, solo hay mal, Padre, en nuestras vidas, Señor. No hay disposición. Ayúdanos, Señor, porque si tú no nos ayudas, no haremos, no cumpliremos. No está en nosotros el querer y el hacer. Haz en nosotros tú la obra que tú te has dispuesto y disponnos. Reconocemos que en nosotros no está, Señor, el hacer, pero tú eres el que pone el querer y el hacer, Señor. Levántanos. Levántate, Señor. Alíñanos, Señor, y ayúdanos a pasar livianos por la puerta estrecha, Señor. Ayúdanos a soltarnos de todo lo que ya no debe estar en nuestras vidas. Deslíganos del pecado, papá. Deslíganos, Señor, de toda maldad en nuestros corazones. Deslíganos del yo, de aquellas cosas a las que nos aferramos que queremos para nosotros. De aquellos sueños y anhelos que no tienen nada que ver con la voluntad tuya. De aquellos temores, de aquellas cosas a las que estamos bien agarrados, Señor. Ayúdanos a soltarnos y a soltarnos de corazón. Que no esperemos a que nos venga dolor, que no esperemos a que nos venga, Señor, situaciones en las que tengas que apretar, Señor, hasta que soltemos definitivamente la carga, papá. Logra tu prometido en nosotros. Disponos desde ahora que no estemos esperando, Señor, a que las cosas sucedan, Señor, en un tiempo esperado, Señor, que tengamos que pasar por situaciones, Señor. Ayúdanos, Padre. Que sea en tu voluntad que esta palabra llegue a las que tengan que llegar, Señor. Danos corazón dispuesto en el nombre de Jesús. Dispón nuestras vidas. Levántanos. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra y a ser, Señor, Biblias andantes, Biblias abiertas. Ser esta palabra con la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Que sea, Señor, llegando con olor grato a tu presencia, Señor. Pero sobre todo llega a los corazones que deban llegar. Señor, aún mi propia vida, Señor, que esté sujeta a lo que está dicho, Señor, y me ayudes. Porque yo no puedo por mis fuerzas, Señor. No puedo, Señor, en mí mismo. No podemos en nosotros. Reconocemos nuestra incapacidad, pero también nuestra involuntariedad, Señor. Que no hay disposición en nosotros de hacerlo. Pon el querer, pon el hacer. Porque mientras no haya eso, Señor, no lo vamos a hacer, papá. Ayúdanos. Te damos la gloria, te damos la honra. Quita, Señor, toda comodidad del corazón, Señor, de estar incómodo, Señor. Y enséñanos a entender la urgencia de esta palabra. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Espíritu Santo te ayude y que esta palabra llegue con poder a tu vida de tal manera de que tú entiendas la severidad de la palabra, que te lleve a una necesidad urgente de despojarte de ti mismo y de morir a tu yo para que sea Cristo gobernando tu vida. Que Dios te bendiga y que te dé la victoria en Cristo Jesús. Estamos despedidos, mis hermanos.